El apocalipsis ha llegado. Con estas palabras casi proféticas, un youtuber describía el caos que se acababa de desatar en Internet. Y no era una exageración. Para millones de personas, el mundo digital tal y como lo conocemos, simplemente se apagó. Esto es una autopsia digital, un análisis forense de lo que ocurrió aquel día. La fecha clave, 18 de noviembre de 2025. A las 11:20 UTC, la red de Cloudflare, que es básicamente una de las columnas vertebrales de Internet, empezó a fallar a escala masiva. Y ojo, no fue un ciberataque, no, fue algo mucho más sutil y, si me apuran, casi más preocupante. De la noche a la mañana, servicios que usamos todos los días se fueron al traste. Intentabas entrar en ChatGPT, nada. Twitter, no respondía. La VPN de Cloudflare, Warp, completamente caída. Miles y miles de webs de empresas, error. El impacto fue brutal, inmediato y global. Y aquí viene la parte más irónica de toda esta historia. A ver, ¿qué hacemos todos cuando una web no carga? Pues ir a un sitio como Down Detector para ver si es cosa nuestra o si la caída es general, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa cuando el propio Down Detector está caído? Pues que te das cuenta de la verdadera magnitud del problema. Las herramientas que usamos para diagnosticar la salud de Internet dependían del mismo paciente que estaba en la UCI. Increíble. Vale, vamos a la parte técnica, pero que se entienda fácil. Pensemos en Cloudflare como un puente. Tú desde tu navegador quieres llegar al servidor de la web que quieres visitar. Cloudflare se pone en medio, como un intermediario, un proxy, para que todo vaya más rápido y seguro. Pues bien, ese día el puente se rompió. En lugar de llevarte tu destino, te dabas de bruces contra un muro. Un error 5XX, que traducido al lenguaje de la calle es «el servidor ha petado». Pero, a ver, ¿cómo es posible que la rotura de un solo puente paralice prácticamente todo Internet? Pues la respuesta está en este número, que es una barbaridad, el 80%. Se calcula que Cloudflare tiene una cuota de mercado del 80% entre las webs que usan una CDN, una red de distribución de contenidos. Es un gigante silencioso del que dependemos casi todos, muchas veces sin ni siquiera saberlo. Mientras el resto del mundo solo veía pantallas de error, dentro de Cloudflare se desató el infierno, una auténtica carrera contrarreloj. Los equipos de ingeniería se movilizaron a toda prisa para entender qué estaba pasando. ¿Era un ataque? ¿Un fallo de hardware? La presión era absolutamente máxima. Esta cronología nos da una foto perfecta de la crisis minuto a minuto. Todo arranca a las 11:05 con un cambio en teoría inofensivo en una base de datos. Pero fijaos, solo 23 minutos después empieza el desastre. Y mirad el tiempo de respuesta. No fue hasta más de 2 horas después que dieron con la tecla y revirtieron la causa. Y se necesitaron casi 6 horas para que todo, absolutamente todo, volviera a la normalidad. Al principio, claro, los ingenieros se pusieron en lo peor, un ataque de denegación de servicio masivo. Y lo curioso es por qué lo pensaron. El sistema fallaba, luego parecía que se recuperaba y a los 5 minutos, ¡zas!, otra vez abajo. Ese comportamiento intermitente era rarísimo para un fallo interno y se parecía mucho a un ataque coordinado. Y esto, claro, les hizo perder un tiempo valiosísimo. Bueno, pues una vez descartado el ataque, la investigación ya se centró en la causa real. Y lo que encontraron fue el ejemplo del libro de cómo un cambio minúsculo puede provocar un fallo en cascada con consecuencias a nivel mundial. El corazón del problema, el origen de todo, estaba aquí, en el llamado archivo de características. A ver, esto es un fichero que su sistema de inteligencia artificial usa para saber si quien visita una web es una persona o un bot. Y para que sea efectivo, este archivo tiene que actualizarse constantemente, cada 5 minutos, en toda su red mundial. Y esta diapositiva lo explica a la perfección. Un pequeño cambio en la consulta a la base de datos que genera este archivo hizo que de repente devolviera filas duplicadas. El resultado, el archivo que normalmente tiene unas 60 características, pasó a tener más de 200. Duplicó su tamaño. Un error de software minúsculo con un efecto dominó devastador. Y esta es la prueba del delito, la pistola humeante. El software que gestiona todo el tráfico, el proxy, tenía un límite de memoria reservado para ese archivo. ¿Por qué? Para que fuera súper rápido. Estaba preparado para aguantar, como mucho, 200 características. En el momento en que llegó el archivo defectuoso, superó ese límite y el programa, al no saber qué hacer, simplemente entró en pánico y se cerró. Un pánico fatal, como se dice en programación. Un error tan grave que lo para todo. El sistema sencillamente se rompió. Una vez que identificaron el archivo defectuoso como el culpable, empezó la verdadera carrera para apagar el fuego. Ya no bastaba con arreglar el origen, no. Ahora tenían que frenar la propagación de ese archivo corrupto que ya estaba haciendo estragos por toda la red. El plan de rescate fue metódico, casi quirúrgico. Primero, cortar la distribución del archivo malo,
Segundo, inyectar a mano en el sistema una versión anterior que sabían que funcionaba. Y tercero, forzar un reinicio de todo el software del proxy en toda la red para que cargase la configuración buena. Con Internet otra vez funcionando, llegó el momento de la verdad, el análisis post-mortem. Una caída de este calibre es sencillamente inaceptable para una empresa como Cloudflare, y era vital aprender de cada error para que algo así no volviera a pasar jamás. Y lo más importante es que tomaron medidas serias. Primero, van a tratar sus propios archivos de configuración interna con el mismo cuidado que si fueran datos de un cliente. Segundo, van a instalar más interruptores del pánico para poder apagar sistemas problemáticos al instante a nivel global. Y por último, van a revisar sus sistemas para que, si fallan, no se vengan abajo de una forma tan catastrófica. El CEO de Cloudflare, Matthew Prince, no tardó nada en salir a dar la cara con una disculpa pública y un análisis técnico súper detallado. Es un gesto de transparencia que deja clara la gravedad del incidente y el impacto tremendo que tuvo en todo el mundo. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, ¿no? Este incidente no fue solo un fallo técnico de una empresa, fue un bofetón de realidad sobre lo frágil que es este Internet cada vez más centralizado. Cuando una sola entidad puede, por un error tonto, apagar una parte tan enorme del mundo digital, ¿no habremos construido un sistema que depende peligrosamente de muy pocos pilares? Ahí queda la reflexión.